Hola chicas, hola chicos. Empezamos haciendo vídeos de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Vamos a empezar con un vídeo de funciones y en concreto vamos a resolver en este vídeo el ejercicio B3 de la selectividad de Andalucía de junio de 2020. El ejercicio decía así. Se considera la función f de x igual a ax cubo más bx más 4 con a y b números reales. Y nos pedían que calculásemos tres apartados. En el apartado A, determine los valores de a y b para que f tenga un extremo relativo en 2,36. En el apartado B, para a igual a 4 y b igual a -3, estudie la monotonía de f y determine sus extremos relativos. Y en el apartado C, para a igual a 4 y b igual a -3, calcule la función f mayúscula de x que verifica que f' mayúscula de x igual a f de x y f mayúscula de 2 igual a 10. En el apartado A nos pedían que determinásemos los valores de a y b para que f tenga un extremo relativo en 2,36. F de x era ax cubo más bx más 4, y bien, si f tiene que tener un extremo relativo en 2,36, de aquí podemos sacar dos condiciones. La primera condición es que f' de 2 tiene que ser igual a 0, la condición de extremo, y que si el extremo es 2,36, bueno, pues f de 2 tiene que ser igual a 36. La función derivada de f será f' de x igual a 3ax cuadrado más b, y por tanto, si f' de 2 es igual a 0, sustituyendo la x por 2, 3a 2 al cuadrado más b igual a 0, es decir, 12a más b igual a 0. Hacemos lo mismo con la otra condición. Si f de 2 es igual a 36, si f de 2 es igual a 36, bueno, pues nos queda 8a más 2b igual a 32. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí os he dejado cómo he resuelto el sistema, y resolviendo dicho sistema pues nos queda que a es igual a -2 y que b es igual a 24. En el apartado B nos decían, para a igual a 4 y b igual a -3, estudie la monotonía de f y determine sus extremos relativos. Aquí os he dejado un pequeño recordatorio sobre el tema de la monotonía de una función. Para estudiar la monotonía de una función, si f' de x es menor que 0, la función es decreciente. Si f' de x es mayor que 0, la función es creciente. Y si f' de x es igual a 0, en esos puntos en esos puntos se pueden encontrar posibles extremos de la función. Bueno, si f de x es ax cubo más bx más 4, sustituimos por los valores que nos dan, f de x igual a 4x cubo menos 3x más 4, y derivando nos queda que f' de x es igual a 12x cuadrado menos 3. Como vemos en el cuadro este que hemos puesto aquí, lo que tenemos que hacer es igualar esta derivada a 0. Igualando la derivada a 0, pues nos queda dos valores de x. X igual a más menos un medio. Y ahora, a partir de estos valores, ponemos el dominio de definición de la función partido con estos valores de aquí, es decir, el dominio de definición, como es una función polinómica, será desde menos infinito hasta más infinito. Pues ese dominio lo partimos entre menos infinito y menos un medio, entre menos un medio y un medio, y desde un medio hasta más infinito. Y formamos una tabla con la teoría esta que hemos puesto aquí. Es decir, el signo de f' de x y qué le pasa a la función, la monotonía de la función. Cogemos un punto que esté entre menos infinito y menos un medio, lo sustituimos en la derivada y nos queda un valor positivo. En este trozo la función será creciente. Si cogemos un punto entre menos un medio y un medio, por ejemplo el 0, y lo sustituimos en la derivada, pues nos queda que es negativo. En este tramo la función será decreciente, y haciendo lo mismo en el intervalo de entre un medio y más infinito, nos sale positivo, la función es creciente.
Eso quiere decir que la función es creciente desde menos infinito hasta menos un medio y desde un medio hasta más infinito. Y que es decreciente desde menos un medio hasta un medio. Como nos pedían también los extremos relativos, una forma de calcular esos extremos es ver qué pasa con la función, dónde cambia de creciente a decreciente o de decreciente a creciente. En el punto donde la función cambia de creciente a decreciente, hay un máximo. Como ese punto es x igual a menos un medio, ese punto lo sustituimos en la función para obtener su imagen y por lo tanto habrá un máximo relativo en menos un medio 5. Haciendo lo mismo cuando la función cambia de decreciente a creciente, en este caso en x igual a un medio, sustituimos este un medio en la función y obtenemos el mínimo relativo. El mínimo relativo será un medio 3. Y por último, en el apartado C nos pedían, para a igual a 4 y b igual a menos 3, calcule la función f mayúscula de x que verifica que f' mayúscula de x es igual a f de x y f mayúscula de 2 igual a 10. Si a es igual a 4 y b es igual a menos 3, f de x nos queda 4x cubo menos 3x más 4. Y para calcular la función que verifica que f mayúscula de x es igual a f de x, lo que tenemos que hacer es integrar f minúscula de x. Si integramos esta función, la integral de 4x cubo menos 3x más 4 de x igual a 4, x a la cuarta partido por 4, menos 3, x cuadrado partido por 2, más 4x y más c. Por último, nos quedaría calcular lo que vale la constante c. ¿Cómo la calculamos? Pues con la condición esta que nos dan aquí. Como nos dicen que f de 2 es 10, sustituimos en la expresión que hemos obtenido al integrar, sustituimos la x por 2 y lo igualamos a 10. F mayúscula de 2 tiene que ser igual a 10. Bueno, pues sustituyendo nos queda que c igual a menos 8. Esto quiere decir que la función f de x será x a la cuarta menos 3x cuadrado partido por 2 más 4x y menos 8.